Hola, hola, mis queridos amigos de Tomando un Café con Ana. Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo en nuestro programa Una Latina en Polonia. En este segundo capítulo vamos a hablar un poco acerca de cómo la ilusión nos puede jugar una mala pasada al momento de emigrar, generando en nosotros tal vez expectativas un poco surrealistas. Por eso vamos a exponer ese proceso tan difícil que es pasar de la idealización hacia la realidad al momento en el que emigramos. Como recordarán, la única condición para ver estos capítulos es que tengan con ustedes su respectiva taza de café. Así que vayan a prepararla en lo que nosotros iniciamos. Mi nombre es Ana, soy una latina viviendo en Polonia y hoy he preparado una conversación para compartir contigo. Bueno, para poder exponer el tema que nos ha motivado a estar reunidos hoy en nuestro segundo capítulo, creo que debemos empezar por lo más relevante. Definir qué es la idealización, porque ¿cómo vamos a saber que estamos idealizando algo si no comprendemos su concepto? Una definición bastante fácil de idealización es tener un concepto de perfección de un objeto, de una situación o de una persona. Esto va un poco arraigado a la ilusión, lo que nos motiva a tener ese concepto. Y hay que tener un poco de cuidado porque la idealización se basa en extremos. Primero, ese concepto de perfección que nos dice que eso no tiene defectos, que eso es ideal en todos los aspectos. Y por otro lado, la decepción, cuando observamos que no es tal cual lo que habíamos pensado, que no es perfecto en definitiva, porque nada lo es, nos vamos al extremo de la decepción. Tener un concepto bastante, no sé, eh, insatisfactorio de ese algo que considerábamos perfecto. Entonces, eso es importante porque nos va a ayudar a comprender algunos puntos de los que vamos a hablar el día de hoy. Para los que vieron el primer capítulo y para los que no, están invitados a buscarlo, se recordarán que mencionamos que existe una diferencia bastante importante entre planificar migrar y planificar una vida en el extranjero. Yo en ese primer capítulo les comenté que planificar migrar es muy importante porque nos ayuda a autoprotegernos y expusimos todos los motivos y de qué formas podíamos planificar migrar, pero que planificar una vida en el extranjero no se debía de realizar antes de llegar a nuestro destino porque nos estábamos basando más que todo en la ilusión y en el desconocimiento que teníamos. Y es allí cuando podemos llegar a caer en la idealización. Y vamos a ver por qué. En este capítulo vamos a tomar cuatro puntos importantes de la idealización. Cuando idealizamos el lugar de destino, cuando idealizamos a las personas con las que vamos a coincidir en ese lugar de destino, cuando idealizamos nuestras metas e incluso cuando idealizamos nuestra adaptación al momento de migrar. Pero todo surge desde el momento en el que empezamos a planificar una vida en el extranjero sin haber llegado. ¿Por qué? Porque no conocemos realmente a dónde vamos a ir. Aunque hubiésemos llegado una vez a ese nuevo país y hubiéramos estado como turistas, aunque hubiésemos leído la historia y hubiéramos buscado un montón de información, no sabemos realmente el impacto que va a tener ese lugar en nosotros. Y hay un pequeño desconocimiento que nos puede generar empezar a crear expectativas un poco surrealistas. Hablemos de la idealización del lugar. Y nos vamos a dividir en dos situaciones. Primero, nunca hemos visitado el lugar de destino. Supongamos que ustedes van a migrar a Polonia, ¿no? Pero nunca han estado en Polonia antes. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace cuando tiene la intención de migrar o incluso de realizar un pequeño viaje? Buscar en Internet. ¿Y qué es lo que nos va a mostrar Internet? Lo más relevante, lo más llamativo, lo más atractivo. ¿Por qué? Porque eso permite que la gente que quiere conocer ese país se enamore más y llegue allí.
efectivamente, Polonia tiene lugares extraordinarios que si uno busca en internet, uno se enamora. Te salen los platillos tradicionales, los lugares donde puedes conocer un poco más de su historia, entonces te empieza a cautivar. Pero acá hay una diferencia bastante esencial y es que nosotros al momento de migrar no migramos como turistas. ¿Qué significa esto? Que nosotros no vamos a pasar el mayor tiempo en los museos, en las plazas, en el centro. Claro que no. Vamos a estar en ese lado del país del que no se habla en Internet, que es el del diario vivir. El tener que estar en un apartamento, en una casa, el tener que ir a trabajar, el tener que ir a estudiar, donde definitivamente la posibilidad de que vayamos a esos lugares turísticos va a ser muy baja. Pero como tenemos un poquito de desconocimiento de hacia dónde vamos a ir, nos quedamos con esas imágenes que vemos en internet y vamos a suponer que es allí donde vamos a pasar el mayor tiempo posible. Entonces, ¿qué pasa? Migramos, resulta que no vamos a vivir en una ciudad turística, nos toca vivir en un pueblo, en una ciudad bonita, pero no es turística, no tiene tantos lugares llamativos. ¿Y qué es lo primero que pensamos? Me siento engañado. Acá yo no puedo conocer nada, yo acá no tengo cafeterías, acá yo no tengo museos, esto no es como lo que había visto en internet. Por supuesto que no, porque habíamos visto imágenes de algo que era llamativo, algo que era para atraer a los turistas, pero nosotros no vamos a ser turistas al momento de migrar. Y reitero porque eso es muy importante. Voy a tomar un poquito de café. Esto es muy importante porque yo lo veo mucho en los grupos de Facebook, que empiezan a colocar, no, que yo pensé que aquí iba a encontrar un montón de tiendas cercanas a donde iba a vivir, que yo había visto fotos donde las personas pues van a conocer lugares bastante importantes de Polonia, pero acá donde yo estoy no está eso. La verdad es que no era lo que yo esperaba. Por supuesto, porque como reitero, es diferente el hacer un viaje por placer, por venir a conocer, por tomarnos fotos, que venir a vivir. El vivir requiere responsabilidades y obligaciones en donde no vamos a tener mucho tiempo libre y seguramente para cumplir esas obligaciones vamos a tener que vivir en lugares alejados a lo que se considera pues llamativo dentro del turismo. Otra de los puntos de la idealización del lugar es cuando ya conocemos el país al que vamos. Por ejemplo, yo en el 2016 viajé por primera vez a Polonia. Pero cuando uno viaja como turista es diferente, no va muy arraigado al primer punto, porque ¿qué hace uno al viajar como turista? Conocer los lugares más llamativos. Y durante el tiempo que uno viaja como turista, uno no está trabajando, uno no tiene obligaciones, uno solo se la pasa paseando, tomándose fotos, cafecitos. Pero pasa que si vamos a migrar y ya para vivir, residir en ese lugar, efectivamente, tenemos que quitar de nuestra mente que la experiencia va a ser la misma a la que tuvimos cuando hemos llegado a ese país con el objetivo de hacer turismo, porque va a ser diferente. Aquí no vamos a tener las 24 horas del día para estar conociendo lugares. Seguramente vamos a tener una vez a la semana esa posibilidad si tenemos suerte. Pero si tenemos trabajos muy cansados, el día de descanso no vamos a querer salir a hacer turismo, vamos a querer dormir, vamos a querer descansar. Entonces, por eso la idealización de los lugares, si empezamos a imaginarnos ese lugar o a tomar como base lo que vemos en internet de ese lugar, puede ser perjudicial porque va a terminar por generarse una decepción en nosotros. Cada país, cada ciudad, cada lugar es bonito. Tiene su belleza, tiene su esencia, su atracción, pero no podemos colocar como base lo que está en Internet, porque eso es para los turistas y nosotros no somos turistas. Vamos a residir acá y vamos a tener un ritmo de vida completamente distinto. Otra causa de la idealización, como habíamos mencionado, vamos a hablar un poco de las personas. Idealizar a las personas en el extranjero. Así como cada país es distinto en estructura, en cultura,
Cada país es distinto en el carácter de su gente. No podemos suponer que las personas que son originarios del país de destino van a tener la misma forma de ser que nosotros. Por ejemplo, los latinos en sentido general, aunque cada país es distinto, pues nuestra cultura latina, pues somos bastante expresivos, nos gusta estar todo el tiempo, no sé, haciendo chistes, riendo, nos gusta socializar muchísimo. Pero pasa que, que la cultura de otros países puede ser distinto en relación a la forma de ser de las personas. Puede ser que las personas al país al que vamos a llegar son un poco más reservados, no les gusta realizar tal vez como bromas al principio cuando están conociendo a alguien, sino que necesitan tomar mucha confianza. Pero si venimos con el concepto o la ilusión de que las personas van a ser completamente iguales a como son en nuestro país o a como es nuestra cultura, vamos a tener una decepción nuevamente. Tenemos que estar abiertos a conocer a las personas, a ver cómo son, a aprender cómo son, pero nunca podemos dar por hecho que van a ser iguales a nosotros. Y también podemos tener una idealización con relación a nuestra misma gente, ¿no? A esas personas, amigos, parientes que han migrado antes que nosotros y empezamos a ilusionarnos sobre la relación que vamos a tener con ellos al momento de migrar. Y es que he hablado con una persona a la que le pedí permiso para contar su experiencia y ella me decía, bueno, fíjate que cuando yo migro a Polonia, migré porque mi primo lo había hecho primero. Y pues él me contaba que le estaba yendo muy bien, que todo le estaba saliendo bien y nosotros teníamos una muy bonita relación en Colombia. Entonces decidí migrar para estar con él, ¿no? Para no vivir este proceso solo. Pues resulta, me dice que al momento de llegar a Polonia, él era otra persona, se mantenía muy ocupado, no tenemos tiempo para compartir absolutamente nada. Luego él hasta se ha cambiado de empleo, ahora estamos completamente lejos. La verdad es que me he sentido como abandonado. Y yo la entiendo, mucha gente dice, bueno, no migres esperando que los demás te reciban, ¿no? Claro que sí. Si teníamos esa relación en nuestro país de origen, suponemos que esa misma relación va a seguir al momento de migrar. El problema es que al momento de emigrar, la vida nos cambia a todos. Entonces, tal vez el primo de esta persona sigue siendo el mismo, solamente que tiene otras obligaciones, tiene metas, tiene otras aspiraciones que no lo permiten estar todo el tiempo reunido con pues su familiar, ¿no? Entonces también tenemos que aprender a no idealizar las relaciones que vamos a tener con las personas que conocemos en nuestro país de origen y que han migrado al igual que nosotros, porque aunque nosotros no nos percatemos, cuando migramos, nos cambia todo, cambia incluso hasta la forma en la que hablamos, en la que nos expresamos, cómo no va a cambiar nuestra forma de relacionarnos. Entonces, no nos tenemos que decepcionar porque al venir acá, estas relaciones familiares, de amistad, no sean las mismas. Seguramente no van a ser las mismas porque estamos en circunstancias distintas, pero eso no significa que no haya un lazo. Por supuesto, habrán personas que al momento de emigrar cambian quienes son completamente, ya no les gusta relacionarse con su misma gente. Eso es normal, eso lo podemos encontrar. Pero si ese no es el caso, el que una persona cambie por migrar no nos tiene que generar decepción. A empezar, porque no es algo que nos compete a nosotros, no es algo que nosotros podemos controlar. Y segundo, porque cuando migramos cambia todo en nosotros. Así que es mejor evitar esa idealización de cómo va a ser nuestra relación con estas personas que ya conocemos para que el golpe no sea nada grande. Luego habíamos dicho de la idealización de las metas. Y reitero, proviene siempre de hacer estos planes antes de migrar, de llegar a ese país, ¿no? A mí me pasó y lo voy a hablar desde mi experiencia. Una de las principales metas que tuve cuando migré a Polonia era aprender polaco. Pero yo, de manera ilógica, decía en Guatemala, yo voy a migrar a Polonia y yo voy a aprender polaco en un año. Yo en un año domino el polaco. Las personas que estaban a mi alrededor, como no habían estudiado polaco tampoco, me decían, sí, en un año, viviendo en Polonia, donde todo el mundo habla polaco, en un año vas a dominarlo. Y ahí estaba yo con esa idea.
Y con esa meta tan idealizada del dominio del idioma polaco. Llevo 2 años acá, aunque ya puedo mantener una conversación en polaco con una persona, pues yo no puedo sentir que domino. Y yo a veces pienso, ¿cuándo yo voy a poder decir que domino el idioma polaco? Y quieren que les sea sincero, yo creo que nunca voy a poder dominarlo al 100. Primero porque no es mi idioma nativo. Segundo porque es un idioma muy diferente al español. Y tercero, porque nunca termino de estudiarlo. Y eso es así y eso va a seguir siendo así. Y he tenido que lidiar con esa idealización tan absurda que hice porque generé una expectativa en mí imposible de cumplir. Yo realmente estaba con la idea que yo iba a venir acá y en un año iba a aprender polaco, iba a tener mi vida resuelta. Y no es así. Pero esto se debe a esa idealización que surge del desconocimiento, a esa ilusión que nos hace crear expectativas que son subrealistas, que no las vamos a poder alcanzar. Por eso el planificar una vida en el extranjero antes de emigrar no es recomendable, porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Yo no les estoy diciendo que no tengan metas. Tener metas ese es necesario e indispensable, pero empiecen por crear metas a corto plazo. Cuando migramos, lo esencial es crear metas a corto plazo para ir viendo si las podemos ir alcanzando. Por supuesto, podemos tener metas a largo plazo, pero no enfocarnos en ellas. Y más cuando son metas poco viables, que no las vamos a alcanzar, porque eso nos genera no solo decepción, sino también frustración. También idealizamos, pues no solo esto era parte de una meta académica, ¿no? Y también pasa que migramos por temas académicos y decimos, no, yo en un año termino mis estudios, voy a homologar mis títulos, voy a conseguir esto y lo otro. Y pasa en que los procesos burocráticos son tan terribles que no nos da tiempo de hacer todo en el plazo que nosotros creíamos. Pasa que los procesos burocráticos son tan terribles que las cosas se dificultan más de las que teníamos, de lo que pensábamos. Entonces, cuando vemos que las cosas no fluyen como lo habíamos pensado e idealizado, nos decepcionamos y decimos, no, esto es muy difícil. ¿Para qué migré? Pues migramos porque queríamos superarnos. Lo que pasa es que hemos creado expectativas que no son fáciles de cumplir porque no son realistas a lo que estamos viviendo. También idealizamos las metas laborales. No es que yo voy a empezar en este trabajo, pero ahí voy a estar solamente unos 4 meses, luego voy a buscar otro empleo y luego voy a buscar otro y al final voy a terminar siendo gerente de una empresa. No está mal que lleguemos a ser gerentes de una empresa, pero tenemos que ser bastante conscientes de la probabilidad que tenemos de lograr esa meta de manera rápida o no. Yo no les estoy diciendo que minimicen sus capacidades, sino que tenemos que ser realistas. ¿Qué posibilidad hay que en 4 meses podamos encontrar un mejor trabajo? Si en 4 meses apenas nos estamos adaptando al nuevo trabajo que tenemos, al trabajo que hemos empezado a realizar. ¿Qué posibilidad que en menos de un año yo termine siendo gerente de una empresa? O sea, tenemos que ser bastante conscientes de lo que podemos lograr, porque estas expectativas surrealistas, estas expectativas basadas en una idealización que hemos hecho de nuestras metas, nos generan no solo decepción, nos generan, reitero, ansiedad, nos generan esa sensación de no ser suficientes, nos generan estrés, frustración. Entonces tenemos que ser bastante conscientes de ello. Y por último, la idealización. Es que, miren, miren para qué, porque lo tengo anotado hoy, porque no crean que todo sale de mi mente, o sea, tengo anotado los títulos más importantes. Y por último, tenemos la idealización de la adaptación. ¿Por qué idealizamos adaptarnos? Bueno, cuando estamos en nuestro país pensamos, uy, yo acá soy muy sociable, soy extrovertido, a mí se me facilita hacer amigos. O sea, deme a mí un mes en Polonia y yo voy a tener un grupo de amigos polacos magnífico. Den tiempo, den tiempo porque créanme que las cosas no son así de fáciles. Si en su país usted era extrovertido, hay una alta
posibilidad que al momento de emigrar usted se vuelve introvertido. Y se lo dice a alguien que lo vivió. Yo en Guatemala tenía muchísimos amigos. A mí en Guatemala me encantaba hacer amigos. Yo iba a un lugar y yo no salía de ese lugar sin uno o dos amigos nuevos. Yo tenía todos los fines de semana ocupados porque a mí me encantaba salir con mis amigos. ¿Y saben qué pasó acá? Que acá se transformó la Ana. O sea, acá me volví una Ana tímida, una Ana que de verdad piensa demasiado en el hecho de que tiene que socializar. Y bueno, sí, afectó el idioma, sí, porque pues yo no hablaba polaco, pero fuera del idioma cambia todo en nosotros. Y esto iba arraigado a lo que les dije, de idealizar las relaciones que vamos a tener con las personas que ya conocíamos desde antes, porque uno cambia. Yo no sé cómo puedo regresar a ser esa Ana extrovertida, porque ya no lo puedo, o sea, ya no nace en mí ser tan extrovertida a como lo era antes. Entonces, de verdad, den tiempo a vivir el proceso de adaptación. Cuando migramos, todos los cambios que se presentan en nuestra vida nos llevan a someternos a un proceso de adaptarnos. El proceso de adaptación es largo, el proceso de adaptación conlleva bastante tiempo, conlleva paciencia. Entonces, no nos exijamos más de lo que podemos dar y no idealicemos cómo va a ser nuestra vida en el extranjero mientras no lleguemos acá y menos no nos idealicemos cómo vamos a comportarnos en el extranjero mientras no estemos acá, porque eso va a ser más difícil el proceso. La idealización, el único objetivo que tiene en el proceso migratorio es hacer difícil el proceso, porque si nos basamos en una idea surrealista, basada en la perfección de lo que pensamos que íbamos a encontrar, pensamos que íbamos a vivir, pensamos que íbamos a hacer aquí, la verdad es que el proceso va a ser muy cansado, va a ser agotador. A mí me pasó, y es que reitero que estos videos, en este capítulo he dicho la palabra reitero millones de veces, mil disculpas por eso, pero tengo que como estar recordando lo que ya he dicho otras veces, y es que efectivamente yo no soy psicóloga, sí, yo soy abogada, no soy coach motivacional, no doy terapias. Estos temas yo los he escogido conforme a mi experiencia, a lo que yo he vivido en estos 2 años. Y yo viví esa parte de idealizar una vida en el extranjero, de idealizar el lugar a donde iba a vivir, de idealizar lo que yo iba a hacer, del tiempo en el que iba a cumplir mis metas, de idealizar mi proceso de adaptación, de idealizar el carácter hasta de las personas. O sea, yo viví eso. Y no es que al momento de compartirlo quiero evitar completamente que otros lo vivan, porque yo soy de la idea que este tipo de situaciones, aunque son difíciles, nos ayudan a forjar nuestro carácter y nos brindan mayor madurez. Definitivamente, si yo no hubiese vivido todas estas circunstancias, mi experiencia no fuera pues tan sólida a lo que yo considero que es ahora. Pero se los comparto porque si están viviendo lo mismo que yo viví, pues quizá les sea de ayuda. Y si están en el proceso de emigrar y pueden evitar no ilusionarse tanto, háganlo. Yo no les estoy diciendo que no generen expectativas porque como seres humanos crear expectativas e ilusionarnos es parte de nuestro diario vivir. Ni tampoco tengo hoy la fórmula secreta para que no nos idealicemos lo que vamos a vivir en un futuro cercano. Porque no es así. Pero sí tenemos que ser bastante conscientes de qué es la realidad. La realidad es el ahora, es lo que tenemos. La realidad es más dura de lo que pensamos, porque definitivamente la realidad no se basa en lo que vemos en las películas, no se basa en lo que leemos en internet. La realidad es tan individual que cada persona tiene un concepto distinto de ella. La realidad nos permite recordar que como seres humanos somos imperfectos y que como seres humanos a veces nuestra imaginación nos eleva tanto que debemos recordar dónde estamos y qué es lo que tenemos. Y si quieren que se los diga así de una manera como muy desmotivacional, la realidad es dura, es dura. No nos hagamos chiquitos, la realidad es dura.
Es dura independiente de lo que decidamos, es dura si seguimos en nuestro país, es dura si migramos, es dura si trabajamos en lo que no nos gusta, es dura si trabajamos en lo que nos gusta, porque la realidad es difícil y porque obstáculos vamos a tener siempre. Pero lo importante es que aprendamos a diferenciar en lo que pasa acá a lo que pasa afuera. Ilusionarnos es parte de pensar en todo lo que queremos lograr en el extranjero, pero intentemos que esta idealización, que esta ilusión que vayamos a tener no nos eleve tanto y nos aleje tanto de la realidad. Evitemos llegar a la idealización. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero si ahora ustedes pueden identificar circunstancias, momentos que han idealizado, intenten reflexionar sobre lo alejado que está de la realidad e intenten pues adaptarlo un poco más a lo que tienen. Porque lo único que hacemos con idealizar, como les comenté, es frustrarnos. Nos genera sensaciones tan negativas que debería de ser hasta, no sé, prohibido. Exista la idealización, pero es tan parte del ser humano que no lo podemos prohibir. Pero nos genera frustraciones. Reitero, yo el primer año de migración, reitero, ¿no? La palabra oficial de este capítulo es reiterar, para que miren que todo lo grabo en una sola toma. Mi primer año de migración fue tan difícil, basado en tantas expectativas imposibles de cumplir. A mí se me generaron sensaciones negativas que terminaron por convertirse en depresión. Yo tuve el primer año, y no les miento, esta sensación de no saber ni siquiera en dónde estaba. Yo quería regresarme a Guatemala y la gente puede ver en redes sociales que vamos a tener un capítulo para eso, de lo que publicamos en redes sociales y lo que es, ¿no? Porque eso también da para otro tema, pero vamos a hablarlo así. Y la gente no sabía que yo la estaba pasando mal, porque yo me levantaba, lloraba, caminaba, lloraba. Iba a dormir, lloraba. ¿Y por qué me sentía tan frustrada? Me sentía frustrada, bueno, de por sí, porque el proceso migratorio es difícil y vamos a hablar también en otro capítulo del duelo migratorio, pero también porque yo estaba dándome cuenta que las metas que me había propuesto no las iba a cumplir. No eran metas reales. No eran metas que yo fuera capaz de cumplir, no porque yo sea una persona, no sé, disculpe no sé cómo decirlo, no porque yo no tenga la capacidad, pues, de cumplir lo que yo quiera o de proponerme alcanzar una meta, sino porque no eran metas que estuvieran acordes a mi realidad. Y me costó un año entero comprender que yo no tenía por qué proponerme cumplir algo que no era realista. Y poco a poco y sin darme cuenta, fui modificando esas metas tan irracionales y las fui adaptando un poco más a mi realidad. Y hoy veo resultados. Y yo digo, lo único que necesitaba era ser más consciente de lo que tenía, ser más consciente de lo que podía hacer en este momento y las cosas iban a fluir poco a poco. Entonces, es lo que les recomiendo. Eviten idealizar. Ilusiónense, por supuesto, pero intenten que sean poco cercanas a la realidad. Si no pueden cumplir una meta porque está difícil, porque al venir acá se dan cuenta que no era lo que ustedes tenían pensado, modifiquen esa meta. Empiecen a basar sus metas, sus propósitos en lo que tienen, con lo que pueden trabajar. Y créanme que eso hará de su proceso algo más llevadero. Y bueno, este capítulo es dedicado a eso, a que seamos más conscientes de la diferencia entre idealizar algo y versus la realidad, en el que nos demos cuenta que la idealización lo único que nos termina generando son sensaciones negativas que nos perjudican en nuestro proceso y que aprendamos a que lo mejor es ir creando metas acorde a lo que tenemos. Como les digo, las metas no son malas, los propósitos tampoco, pero que tienen que ser un poco basados en la realidad, en lo que sí podemos cumplir. Y aprendan esa diferencia. No es lo mismo
planificar, migrar a planificar una vida en el extranjero. Planificar migrar se hace previo y planificar una vida en el extranjero se hace al momento de estar acá, de conocer nuestra realidad para evitar ilusiones y para evitar la idealización. Espero que les haya gustado el capítulo de esta semana. Espero que de verdad haya sido de su interés. Me encantaría leer cuáles han sido sus experiencias, si ustedes también han vivido esto de la idealización, si también les costó al principio. Y pues por supuesto recordarles que este es un espacio de todos para que todos compartamos un poquito de lo que sabemos. Agradezco a este chico que me compartió pues lo que había vivido con su primo, y si ustedes también quieren compartirme alguna experiencia para que yo pues la comparta en alguno de los videos, háganlo. La verdad es que me encantará leerlos y conocer un poquito más de ustedes, porque este es un espacio para todos. Así que yo continúo con mi tacita de café y los espero en nuestro tercer capítulo.